Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Tiempo de Filmoteca UNAM, en este ciclo que es extremadamente especial, ya que se ha realizado junto con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Acabamos de ver la película La Fuerza del Cariño, realizada en 1983 por James L. Brooks. Y contamos con la presencia de una eminencia realmente para este ciclo, el doctor Alberto Lifshitz, especialista en medicina interna, académico titular de la Academia Nacional de Medicina y emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. También ha sido profesor de la UNAM por más de 50 años y presidente fundador de la Academia Nacional de Educación Médica. Actualmente es presidente de la Academia de Médicos Escritores. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor. Al contrario, es un privilegio. El privilegio es nuestro y más con este tema, este ciclo de pacientes terminales que tenemos en esta ocasión la película La Fuerza del Cariño. Me encantaría saber desde su punto de vista, bueno, fue realizada en 1983, cuál era el contexto en ese momento, el pronóstico para el cáncer de mama y hoy en día cómo ha avanzado la medicina en su tratamiento y cuáles son los obstáculos a los que nos seguimos enfrentando hoy en día. Sí, en efecto, hay que ubicarse en hace 40 años, que fue cuando se filmó esta película. Casualmente aquí la enferma terminal es una mujer joven, una madre joven de 3 niños, en que casualmente cuando están por aplicarle la vacuna contra la influenza, el médico descubre unos nódulos en la axila derecha. De inicio no le dan la importancia que tiene y finalmente se descubre que es una enfermedad maligna. No precisa, por lo menos lo que yo escuché, que se tratara de cáncer de mama, pero seguramente de eso se trataba. Seguramente de eso se trataba. Hoy en día, el cáncer de mama ha cambiado el pronóstico. Ya tal vez esta mujer no se hubiera muerto, al menos no tan pronto, si hubiese tenido este mismo problema el día de hoy. Pero aún así, pues es una enfermedad grave. Y entonces era una sentencia de muerte, prácticamente una sentencia de muerte. Aunque se dice que le dieron seguramente quimioterapia, una quimioterapia que no le hizo caer el pelo, porque en la película eso no se ve, pero a la que aparentemente no responde. Absolutamente. Doctor, me encantaría, ahorita que usted comenta que, bueno, no se menciona en la película que sea cáncer de mama, lo que le descubren, como usted bien mencionó, son 2 pequeños bultos en las axilas. ¿Eso podría ser síntoma de qué otro tipo de cáncer o de qué otro tipo de enfermedad terminal? Bueno, de hecho, la mamá, que es uno de los personajes de la película, le sugiere que lo que debe tener son, técnicamente se llama hidradenitis supurativa o hidrosadenitis supurativa. La gente que utiliza antiperspirantes para evitar el sudor axilar, se obstruye los orificios por los que sale el sudor, se acumula el sudor en las glándulas sudoríparas y a veces se infecta secundariamente. Entonces, la mamá de la paciente terminal sugiere que debe ser eso, que debe ser acumulación de sudor en las glándulas sudoríparas. La otra posibilidad de encontrar ganglios crecidos en la axila, pues desde luego puede ser un linfoma, una enfermedad primaria, un cáncer primario de los ganglios linfáticos. Pero bueno, lo más probable es que se trata de un cáncer de mama, de esos agresivos que afectan a mujeres jóvenes.
Oye, me comentaba, doctor, que hoy en día segura el pronóstico sería distinto y sería mucho menos agresivo, la enfermedad. Me encantaría saber, hoy en día, cuáles son, siguen siendo los, digamos que los retos que se enfrenta con el cáncer de mama y justamente para una mujer joven, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Sí. Eh, en realidad, descubrir un cáncer de mama en los ganglios quiere decir que ya avanzó una etapa, que ya no está limitado a la mama, a la glándula mamaria, sino que ya se extendió a los ganglios. O sea, ya no es una enfermedad inicial. Y la clave en el cáncer sigue siendo el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, el diagnóstico oportuno. Entonces, ya descubrirla en los ganglios ya no es tan oportuno. Sin embargo, hoy hay estrategias para poder resolver casos como este, o como supongo que de este. El estado general de la paciente era muy buena. Ella ni siquiera creía que pudiera tener una enfermedad, y mucho menos una enfermedad maligna. De inicio hasta se burló del diagnóstico. Pero hoy en día, pues hay estrategias pues para abordar estos casos, ya sea con cirugía, quimioterapia o radioterapia. Doctor, en serio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Y para cerrar esta entrevista, me gustaría un aspecto que a usted le gustaría remarcar o dejarnos después de haber visto esta película y dentro de este tema de pacientes terminales. La película ilustra las diferentes fases por las que transcurren los pacientes terminales y que fueron descritas hace muchos años por la doctora Kubler-Ross, que son las fases de negación, de ira, de negociación, de depresión y de aceptación. Al final, la paciente terminal, al llegar a la fase de aceptación, toma maduramente las decisiones que va a pasar con sus 3 hijos, a quién se los va a encargar y qué recomendaciones puede hacer para quien se haga cargo de los 3 hijos. De tal manera que creo que es una buena ilustración de lo que ocurre en los pacientes terminales. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, los familiares, alguna lectura o cómo pueden acompañar en este proceso también. Sí, esto es clave. Bueno, esta película es una dinámica familiar peculiar, que a lo mejor alguien lo puede analizar mejor que yo, pero sí es una familia peculiar. Pero por lo menos la mamá, que era absolutamente posesiva, y el marido un tanto desobligado, pues la acompañan en la fase final, están presentes en la muerte. Aquí la paciente muere en el hospital. Hoy se prefiere que mueran en su domicilio cuando ya están desahuciados, digamos, para poder tener la compañía de sus seres queridos. Aquí muere en el hospital, pero están presentes tanto su madre como su esposo. Y finalmente, la relación con la madre se reconcilia poco antes de la muerte o durante la enfermedad, de tal modo que tienen una actitud un poco más madura. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido en serio muy informativo y nos ha podido abrir el panorama dentro de este tema de los pacientes terminales y del cáncer. Doctor Alberto Lifshitz, muchísimas gracias en serio. Al contrario, gracias a ustedes. Y a todos ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tiempo de Filmoteca UNAM. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir con nuestro ciclo de pacientes terminales, realizado junto con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta pronto.